Hola, soy Andy y esto es Aventuras con Clio, y voy a compartir con ustedes una reflexión sobre el conflicto Israel-Palestina con perspectiva histórica, una reflexión que considero oportuna por infrecuente. No voy a hacer una síntesis o un resumen histórico, sino destacar algunos elementos ignorados que tienen que ver con el origen de Israel. Porque en primer lugar, Israel no es una compensación a los judíos por el holocausto. Esto es fundamental porque se tiende a pensar que el conflicto comienza trasladando a un pueblo masacrado injustamente a un desierto de Oriente Próximo donde se hace una partición equitativa, aceptada por unos y rechazada por otros. Esto, expuesto tan abstractamente, está lejos de la realidad. ¿Que los palestinos habían sido sometidos antes por los ingleses o los otomanos? Es algo que no interesa saber, ni sobre lo que interesa reflexionar, porque la realidad es que en tiempos modernos Palestina se ha convertido en un enclave estratégico, desde la época de Napoleón. Pero fueron los británicos los que ganaron la guerra y desarrollaron la idea de tener una Palestina llena de judíos como satélite en una región de árabes difíciles de conquistar y dominar. Porque además con el tiempo estos árabes resultaron ser poseedores de un recurso muy raro e intrascendente, que ahora ni recuerdo. Empezaba por la letra P, pero no me sale ahora. Lo importante es que Israel es en origen un proyecto del Imperio Británico. Esto es importante no solo para comprender su función geoestratégica, sino también el drama humanitario que persiste hasta el día de hoy. Lo que indiscutiblemente hay detrás de la acusación de genocida a Israel no es que los israelíes le hagan a los palestinos lo que hizo Hitler con los judíos. Lo que los israelíes hacen con los palestinos es lo que los británicos hicieron con los indios americanos y los aborígenes australianos. Los judíos o los israelíes más bien llegaron a una tierra que no era yerma, en la que vivía gente tal vez más pobre o con menos medios, y les expoliaron por distintas vías. Porque algunos hablan como si los israelíes hubiesen poblado o comprado las tierras con normalidad, las tierras que hoy poseen. Sin embargo, muchas veces amenazaban para que se malvendiesen, otras veces se las habían comprado o expropiado los turcos, otras veces a señores parafeudales, u otras veces sencillamente usaron la violencia. Lo que vemos hoy en Cisjordania con estas famosas colonias que no cumplen el derecho internacional es un proceso que viene de mucho más atrás y en el que se basa todo el proyecto de Israel. También podríamos hablar de algo relativamente más conocido como la Nakba, que no es más que una gran operación dentro de esta tendencia general que estoy comentando, pero que supuso el uso descarado de la violencia y el miedo para desplazar y expropiar a miles de personas que, como otras, tuvieron que abandonar para siempre sus hogares y tierras. La lucha por la tierra, que es un problema fundamental en la historia de la humanidad, pero más aún en este conflicto concreto, es un tema que los liberales, que supuestamente defienden la propiedad, evitan. No vaya a ser que advirtamos que tanto en contextos burgueses como coloniales, la defensa que hacen abstracta de la propiedad no es más que la defensa de la propiedad de una minoría. A mi juicio, es extraordinariamente grave que personajes como el youtuber Fonseca comparen a los palestinos de ayer con Le Pen por rechazar la inmigración judía y acusen a los palestinos de no querer convivir cuando la idea de los sionistas desde el principio ha sido la de expulsar a los árabes. Y si por el camino había que echarles a otros países con lo opuesto o incluso diezmarlos, son cosas que pasan. Otra prueba de algodón para estos liberales sionistas se hace preguntándoles por la conquista hebrea del trabajo, porque se aprovechan enormemente de que la gente no tiene ni idea de quiénes eran Ben Gurión o Jabotinsky, porque si las personas normales pues no han recibido educación y apenas tienen tiempo para aprender sobre su propia historia, ¿qué van a saber sobre Israel? Pero el caso es que, por ejemplo, Ben Gurión, papá de Israel, si leemos lo que dice la Wikipedia de él, parece un santo, pero si le estudiamos, era un tipo que tenía claro todo lo que he ido comentando y más. Era una persona que coherentemente con sus ideas y con su proyecto de Israel, cuando visitaba una plantación judía y veía que los guardias eran árabes, sentía asco, porque la idea al principio era la de crear una sociedad sin un solo árabe.
al margen de la postura que se tenga, es manipular el presentar a los israelíes como un pueblo dispuesto desde el principio a convivir con los palestinos, presentando a estos como musulmanes fanáticos, cuando a pesar de vivir oprimidos por mucho tiempo, han sido capaces de convivir pacíficamente con una minoría cristiana y otra judía antes de la creación de Israel. Para comprender el origen del conflicto y por qué todavía se habla de cosas tan discursivas como reconocer el Estado de Palestina, hay que conocer la gestión y remodelación de Palestina por los británicos, porque fue breve pero decisiva. Porque los ingleses dieron forma a una situación desigual entre judíos y palestinos, para que los primeros pudiesen constituir un Estado fuerte y dinámico que convirtiera en papel aquel plan famoso de los dos estados de la ONU. Pues que los palestinos se indignasen con que la minoría judía recibiera más de la mitad del mejor territorio fue la excusa para que Israel se pusiera las botas como ocurre hasta hoy. De hecho, es posible que el único líder de la comunidad internacional que pensó en reparar esto fuese Kennedy, y ya sabemos cómo acabó. Y al margen de que se pretende que se olvide que Israel tampoco aceptó todas las condiciones de aquel famoso plan. En otras palabras, si los palestinos sufren multitud de abusos hoy, es porque los ingleses les dejaron en la puerta un Estado judío fuerte, y desde entonces la comunidad internacional ha estado dividida entre la tolerancia, o el apoyo, y la pasividad, ante las incursiones de unos israelíes que nunca, subrayo nunca, pretendieron conformarse con la famosa e incumplida partición de la ONU. ¿Qué es lo que trato de decir por si no queda claro? Que la raíz vigente del conflicto actual no es la intolerancia de los palestinos, es la expulsión de los palestinos. Si no se contempla la reparación de este crimen fundacional, no hay solución pacífica posible. Es ridículo y la gente con poder lo sabe perfectamente, como también sabe, pese a discursos, que Israel no tiene ninguna voluntad de reparar, sino de continuar su empresa. Otra idea que hay que despreciar es la idea de que es un conflicto muy complejo en el que no hay solución o en el que no hay soluciones fáciles. Evidentemente, si uno quiere una solución pacífica y en un plazo corto de tiempo, pues evidentemente no hay solución. Pero a día de hoy lo que se está ejecutando es una solución violenta y gradual en un plazo largo de tiempo. Un excurso final. ¿Qué es la ONU? Hay mucha gente de derechas que piensa que es un foro para parlotear o para conspirar en aras de un gobierno mundial. Y hay mucha gente de izquierdas que piensa que es una especie de fiesta para acabar con el hambre en el mundo. Uno de los pocos libros incisivos que hay sobre el origen de la ONU es el de Mark Mazower, que no es un historiador extravagante ni un periodista estrafalario. ¿Y qué conclusión se saca de él? Pues que la ONU, en origen, no fue una institución para disolver el imperialismo, sino para evitar que éste generase una tercera guerra mundial, ni más ni menos. Es decir, que el verdadero objetivo de la ONU no es acabar con el hambre en el mundo, ni pacificar la región, es evitar una tercera guerra mundial, lo cual está por ver que consiga. Espero que os haya sido de interés. Si queréis consultar algo de bibliografía que trata lo expuesto aquí, podéis empezar por el libro de Los 10 mitos de Israel del historiador Illan Papé, aunque no sé cómo se pronuncia exactamente, lo dejaré abajo en la descripción, que además es fácil de leer y tiene fuentes y citas. Y nada, gracias.